gente, con todas y todas, bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y hoy, como pueden ver, dejamos el estudio para trasladarnos a la virtualidad. ¿Por qué? Porque justamente el programa no solamente tiene invitados que están dentro del distrito, sino que también vienen trabajando y articulando fuera de Lima. Entonces, por ese motivo estamos hoy en la virtualidad. Estamos a un día de que se acabe el año 2021 y como cada año, como cada fin de año, toca hacer un recuento, ¿no? De qué cosas hemos venido haciendo, qué reflexiones nos ha dado este 2021, los avances, los aprendizajes personales, nuestras relaciones con los demás, a ver qué hemos ido avanzando de forma personal, si hemos crecido, qué logros hemos tenido. Entonces, qué importante es poder hacer esa reflexión y más aún en este contexto de pandemia que aún seguimos viviendo y que muchas personas tienen que seguir en este proceso, todos y todas comprometidos a seguir cuidándonos, a seguir valorándonos, a seguir con el proceso de la vacunación también. Entonces, cabe mencionar que es muy importante que pues desde nuestras organizaciones, de manera personal, podamos reflexionar sobre ello. Es por eso que el día de hoy tenemos a dos invitados bastante importantes para hablarnos sobre justamente esas acciones, esas fortalezas que han tenido durante el 2021 y también qué los depara para el 2022. El día de hoy nos acompaña Fernando y Ortelia, que ahorita le vamos a hacer la presentación. Ortelia Valladolid Bram, quien ella es especialista en género y coordinadora de proyectos Cotibalú, y también Fernando Romero, quien es el director de servicios educativos El Agustino. Muchas gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy, Ortelia, Fernando. La dinámica del programa es hacerles algunas preguntas para que nos puedan ir contando sobre lo que vienen haciendo dentro de sus espacios. Y quería empezar viendo el panorama nacional, ¿no? Desde su perspectiva y desde lo que vienen trabajando en sus espacios, pero más ahora a nivel nacional. ¿Qué avances creen que se han conseguido en cuestiones de derechos de las mujeres, de la niñez y la adolescencia durante este 2021? Bien, buenas tardes, Ana Rosa. Qué gusto estar en este programa Nuestra Voz Existe, promovido desde Servicios Educativos El Agustino. Sin duda una iniciativa muy importante para que la población en general del Agustino, de Lima y el país en general se informe sobre la situación de la violencia y sobre todo cómo podemos prevenir la violencia desde nuestros espacios, ¿cierto? Importante mencionar que Cotibalú y SEA venimos desarrollando un proyecto que busca contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley 30.13.4. Y en este contexto, precisamente de pandemia, por la COVID-19, hemos visto un incremento de violencia que vulnera sin duda muchísimo los derechos de las mujeres fundamentalmente y de las niñas también. En ese sentido, puedo advertir algunos avances, como muy bien tú preguntas con relación a ello, ¿no? Y aquí un avance importante es precisamente esta ley, la 30.13.4, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, haciendo que las diferentes instituciones públicas y de la sociedad civil participen, se integren, se involucren y sobre todo cumplan con los roles y funciones que les corresponde para lograr una atención integral con ese enfoque centrado en las víctimas, tanto para las mujeres como para las niñas y todas las víctimas de violencia en cuanto se refiere a los integrantes del grupo familiar. Entonces considero que ha sido un avance importante en nuestro país poder tener esta ley. Importante es la creación instancias de concertación a nivel nacional, que tenemos la instancia de alto nivel, y a nivel regional, provincial y distrital, las instancias de concertación, que es este conjunto de instituciones públicas y de la sociedad civil que se agrupan para poder proponer, para poder implementar acciones contra la violencia, ¿no? Movilización, capacitación, pero sobre todo también, Ana Rosa y Fernando, digamos, esta vigilancia por parte de la sociedad civil para que el Estado vaya cumpliendo con los roles que le corresponde, pero además que la ciudadanía se informe de que la violencia existe,
lamentablemente la violencia en muchos lugares de nuestro país se naturaliza. Se cree que es normal que los hombres griten a las mujeres, que la mujer es el sexo débil, es normal que las mujeres estén en un nivel inferior, ¿cierto? Entonces, eso creo que es un gran reto, además que tenemos para el país, pero con el funcionamiento de estas instancias creo que hay un avance importante, sin embargo, mucho que trabajar desde allí, ¿no? Luego también tenemos las unidades de protección especial desde el Ministerio de la Mujer, fundamentalmente para las niñas y niños en situación de desprotección. Aquí en Piura solamente hay una, a nivel nacional son muy pocas las que hay, y pues sabemos que en esta pandemia la violencia contra los niños y las niñas se ha incrementado muchísimo, por lo cual es necesario que tengamos más de estos servicios. Asimismo, los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces es importante también el funcionamiento de estos a nivel de los territorios, pero con la capacidad en todo sentido, capacidad con personal, con mobiliario, capacidad con todos los recursos para que se pueda atender, ¿no? Entonces, son algunos avances importantes, digamos, a nivel del país. Sin embargo, hay problemática como embarazo en adolescente, trata de personas, problemática como la participación política y ciudadana de las mujeres y las niñas, que aún no están siendo vistos, ¿no? Sin embargo, hay algunas propuestas importantes allí que tenemos que incidir para que el Estado pueda ir acogiendo. Claro que sí, Ortelia. Fernando, ¿algo más que te gustaría agregar, ¿no? De lo que nos ha comentado Ortelia? Ana Rosa, buenas tardes, y buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este programa. Este año ha sido un año muy difícil. O sea, creo que debemos partir de constatar el reto que ha significado la pandemia, tanto el año 2020 como el año 2021. Es una situación que nos ha encontrado a todos por sorpresa, y posiblemente nos ha encontrado con una serie de debilidades, tanto a nivel de la sociedad como del Estado. Y entonces, hoy lo que podemos decir es que más que avances, lo que hemos encontrado es una fuerza para resistir, para ver cómo es que no se retrocede en el contexto de la pandemia y de una serie de acciones que tanto en las propias familias como en distintos campos han hecho que la violencia, los casos de violencia se incrementen en las distintas regiones del país. Y en ese contexto, ¿qué es lo que ha permitido que la situación no se agrave más de lo que hemos visto, ¿no? Creo que en un primer lugar es la propia capacidad de hombres y mujeres, especialmente mujeres, para denunciar las situaciones de violencia y para organizarse, tanto para prevenirla como para reclamar al Estado una mejor atención, y en los casos que se han producido estas situaciones de violencia, una sanción a los responsables. Creo que un avance es que hay cada vez más personas que asumen que la violencia no es un tema privado, sino es un tema público, el cual tiene que ser enfrentado como comunidad, como sociedad, y donde el Estado tiene obligaciones. Eso creo que es una constatación cada vez más importante, pero sabiendo que todavía hay una parte importante también de la comunidad, de la población, que piensa que la violencia es natural, que es normal, y entonces hay todavía una tarea pendiente. Un segundo asunto que me parece importante resaltar es que el propio Estado ha ido recuperando su presencia, porque el año 2020 muchas actividades fueron detenidas, suspendidas por la pandemia, y muchas actividades de prevención de violencia o de respuesta a víctimas era de carácter virtual. Este año se ha ido recuperando progresivamente la presencialidad en los servicios. Eso porque ya el Estado ha ido, digamos, reaccionando de manera más efectiva
pero también porque ha habido demandas desde la sociedad para que esto se haga así. Y eso también me parece importante. Y un tercer avance, creo que es que a nivel de medios de comunicación hay mayor conciencia respecto a que la violencia no es aceptable. La violencia de género, la violencia contra los integrantes del grupo familiar es algo que tenemos que desechar, que tenemos que eliminar. Y creo que es necesario resaltar que a nivel de medios masivos y particularmente entre comunicadores y comunicadoras, tanto de los medios masivos como de las plataformas virtuales, hay cada vez más personas comprometidas en la lucha contra la violencia de género. Así es, muy interesante lo que nos mencionas, porque hablando con otras especialistas que han estado dentro del programa, también nos decían eso, ¿no? Que pues las atenciones a casos de violencia hacia las mujeres, adolescentes y la niñez en la pandemia se ha visto frustrada porque algunos de ellos tal vez no tenían acceso a un teléfono, a internet, y pues las acciones presenciales que no se podían dar fue incrementando los casos de violencia que nos ha mostrado esta pandemia, pues que la violencia siempre ha estado ahí, que lamentablemente está más presente en nuestros hogares, ¿no? En esta cuarentena donde la niñez y la adolescencia pues han tenido y han pasado por etapas bastante frustrantes y muy fuertes que está afectando ahora mismo a su salud mental de muchos jóvenes y adolescentes. Justamente quería hacerles la pregunta tanto a Ortelia y Fernando sobre qué acciones que han venido desarrollando desde sus espacios, tanto del consorcio SEA como Cutibalú, qué resultados satisfactorios han podido tener en este 2021, si nos pueden comentar, darnos algunos ejemplos que les ha parecido bastante resaltantes. Ortelia, ¿te gustaría comenzar? Claro, claro que sí. Sí, en realidad no quiero dejar de mencionar este datito, digamos, que nos muestra a este año 2021 casi 140.000 denuncias reportadas en el Ministerio de la Mujer, ¿sí? A través del Observatorio Nacional de Violencia. A nivel de Piura, casi 80.000 y a nivel del Agustino, más de 500 casos reportados por los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer. Y aquí, en este escenario que ya muy bien se está mencionando con relación a este incremento de reporte, de denuncia, precisamente porque se han mejorado un poco los servicios para ir y poner la denuncia. Sin embargo, pese a ello, digamos, se presenta esta débil respuesta por parte de operadores, ¿no? Lo cual genera un desistimiento de las víctimas por varias causas, por inoperancia de operadores, por desconfianza, porque naturalizo la violencia, digamos, frente a este escenario. En nuestras instituciones como consorcio y a nivel individual, digamos, realizan muchos esfuerzos, ¿no? Como parte de la sociedad civil en este rol de contribución, en este rol de incidencia y vigilancia. Y aquí estamos trabajando con instituciones educativas, 20 instituciones educativas entre el Agustino y Chulucanas, que creo que es importante, digamos, que el país conozca que son 20 instituciones educativas de secundaria con quien venimos trabajando con sus docentes, con madres, padres de familia, estudiantes también, la prevención de la violencia a través de sus horarios en tutoría, ¿sí? Asimismo también con operadores de justicia y funcionariado, tanto regional, local, desde el gobierno regional, el Ministerio Público, la policía, los establecimientos de salud, el personal de los centros de emergencia mujer, de los centros de salud comunitario, entre otros, que vienen siendo capacitados producto de la implementación de estos proyectos, lo cual, digamos, ha generado un mejor cumplimiento de funciones, ¿no? Porque ese es el objetivo final, que los operadores y funcionariado cumplan con los roles y funciones de acuerdo a la ley. Otro avance bien importante que consideramos es esta formación de mujeres, lideresas en organizaciones, por ejemplo, las redes de mujeres, que se han convertido en referentes a nivel de los territorios, que contribuyen en la movilización de la población para que conozcan del tema, para que denuncien, pero también para que acompañen y brinden soporte a otras mujeres víctimas de violencia, en coordinación con las diferentes instituciones, organizaciones que están siendo reconocidas por su gobierno local, de su lugar, con la ordenanza que corresponde. Creo que es bien importante, ¿no? Porque
digamos, son mujeres que han sido formadas para que puedan ellas mismas salir del círculo de la violencia, pero también para que puedan ayudar a otras mujeres y niños que están siendo víctimas de violencia. También estamos trabajando con comunicadores y corresponsales precisamente porque necesitamos movilizar a la población, necesitamos fomentar esta cultura de reporte, esta cultura de denuncia, pero sobre todo también fomentar que la violencia no se concilie y que no es normal que las personas nos faltemos el respeto. ¿Cierto? Las personas nos tenemos que respetar porque somos personas. Por eso claro, está la dignidad humana, el hecho de ser seres humanos. Y ¿nos podrías dar ejemplos dentro de tu organización Cultivalú, ¿no? ¿Qué eventos significativos han pasado este 2021, ¿no? ¿Qué avances que han tenido y que ha sido lo más resaltante? Claro, claro que sí. Mira, tenemos un avance importante aquí, las redes de mujeres, ¿no? Constituye un avance importante. Hay 2 redes de mujeres, una en Chulucanas y una en 26 de octubre, que son 50 mujeres capacitadas y que vienen haciendo ese soporte y ese acompañamiento a otras. Asimismo, instancias comunitarias. Hay 7 instancias de nivel comunitario que son lideradas por sus alcaldes de centro poblado e integradas por el establecimiento de salud, el juez de paz, la tenencia de gobernación, que han sido reconocidas con resolución, capacitadas y que vienen promoviendo acciones de prevención a nivel comunitario, ¿no? Otro es también las salas de espera en las comisarías. Hay ya un promedio de 5 comisarías que han sido implementadas con ludotecas, precisamente porque las mujeres van a poner la denuncia y van a sus niñas, a sus niños, y necesitan un espacio, estas criaturas, donde poder recrearse, donde poder esperar, ¿no? Entretenerse hasta que la mamá pueda cumplir con lo que corresponde. Asimismo, tenemos también avances importantes de capacitación prematrimonial, ¿no? Aprovechando los matrimonios masivos que promueven los gobiernos locales, allí se han insertado capacitaciones a las parejas para que puedan recibir esta concientización, esta promoción, prevención y sensibilización de la violencia. También hay una experiencia bien importante, un avance que son la constitución de los comités multisectoriales. Es decir, cómo es que el establecimiento de salud tiene que trabajar de la mano con los centros de emergencia mujer. Hay comités multisectoriales que se vienen constituyendo aquí en la región Piura y que venimos promoviendo, ¿no? Asimismo, algunas acciones también de comunicación, dado que nosotros somos medio de comunicación, pues venimos fortaleciendo allí mucho a través de las entrevistas, de los espacios radiales, de las notas de prensa, de los videos, de los spots, que permite que las diferentes organizaciones difundan estos productos en altoparlantes en medios locales, ¿sí? Son algunos de los avances que podría comentar. Qué interesante, ¿no? Llegar a través de los medios de comunicación, pero con una información veraz, ¿no? Donde podemos llegar a la población con información tan importante, ¿no? Desde este programa también buscamos justamente ello y agradecemos que nos comparta su experiencia. Fernando, quisiéramos saber un poco de los avances, ¿no? Dentro del SEA que han venido desarrollando durante este 2021, algunos ejemplos, algo resaltante que podrías mencionar desde el SEA. Sí, gracias por la pregunta. Para ir directo al tema, una primera cosa que nos parece muy importante es el trabajo coordinado con mujeres en varios barrios del Agustino interesadas en intervenir de manera individual y colectiva para promover acciones de prevención contra la violencia. En el Agustino, desde hace algunos años, SEA ha colaborado en la formación de promotoras barriales para la prevención contra la violencia y ese trabajo ha continuado durante el año 2021, ampliando el número de promotoras y el número de barrios del Agustino donde estas promotoras actúan. Estas mismas promotoras acompañan a mujeres y familias cuando hay situaciones de violencia, de tal manera de que los operadores puedan atender y responder de manera más oportuna y pertinente a lo que son las necesidades de las víctimas y para generar también acciones coordinadas entre
organizaciones de la sociedad y el Estado. Una segunda cosa que me parece importante resaltar es la disposición de la Policía Nacional, por ejemplo, para involucrarse en procesos de mejora de su trabajo. Sabemos que hay una serie de debilidades, pero también es importante resaltar, en el caso del Agustino, el interés por mejorar en su desempeño. Y parte de este trabajo y este esfuerzo tiene que ver también con poder tener en cuenta las necesidades y del propio personal de la Policía Nacional, de tal manera de que puedan, desde su propia experiencia y su propia reflexión sobre lo que supone la violencia, poder generar relaciones de mayor empatía con las mujeres y los integrantes del grupo familiar que son afectados por la violencia. Y ahí queremos reconocer la disposición de la Policía Nacional, como también la experiencia del proyecto Barrio Seguro, ¿no? Que tanto en Anchieta Alta como en la sexta zona del Agustino tienen una labor muy importante de articulación de esfuerzos para la prevención de la violencia. En tercer lugar, queremos resaltar el hecho que la Municipalidad Distrital ha asumido un proceso de transversalización del enfoque de género, con asistencia del Ministerio de la Mujer. Y eso muestra cómo es que el esfuerzo del Estado, no solamente de la municipalidad, sino del Estado, por avanzar en que el enfoque de igualdad de género esté presente, es algo que se pone de manifiesto también en esta colaboración entre Ministerio de la Mujer y Municipalidad, para que las distintas gerencias e instancias de la municipalidad vayan incorporando los intereses de mujeres, los intereses particulares o diferenciados de mujeres, como también un aspecto necesario a tener en cuenta a la hora de definir y establecer prioridades en el trabajo de la municipalidad. Y en cuarto lugar, y con eso termino, nos parece importante también resaltar cómo es que hemos logrado, por el esfuerzo de distintas instituciones y de organismos públicos, relanzar la instancia de concertación distrital de prevención de la violencia. La instancia estuvo en la situación de la pandemia sin funcionar, y hacia mediados de año este proceso fue lentamente, digamos, generando las condiciones como para que la instancia logre su funcionamiento, y en eso estamos en este momento, ¿no? Y creo que es también un avance el hecho de que la instancia hoy tenga una recuperación progresiva de su funcionamiento, y de ser entonces un espacio de coordinación entre los organismos públicos, los operadores vinculados a la ley, como también la presencia de organizaciones de la sociedad civil. Muy interesante todos los cambios que se están logrando en cuestiones de derechos de las mujeres, derechos humanos, de la niñez y la adolescencia, pero nos vamos a un pequeño corte. No se vayan, que regresamos aquí en su programa Nuestra Voz Existe, para hablar sobre los planes a futuro en el 2022 que tiene tanto Cultivalú como el SEA dentro de sus organizaciones. Regresamos, no se vayan. ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz
existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Retomamos el programa, estuvimos conversando aquí en Nuestra Voz Existe con Fernando y Ortelia sobre el panorama, los avances en temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia en el país y también lo que vienen desarrollando ellos dentro de sus organizaciones en temas muy interesantes como el empoderamiento de las mujeres, llevar la información a través de los medios de comunicación. Entonces nos parece bastante interesante su experiencia, pero nos gustaría saber qué se viene para el 2022, qué expectativas, qué avances, qué nuevos proyectos, ¿no? Para que las personas también se involucren y sepan qué nuevas cosas van a tener dentro de este año 2022. Ortelia, ¿te gustaría comenzar? Sí, efectivamente, ya cerrando este año, que como lo mencionaba muy bien el director de Servicios Educativos, el Agustino, ha sido un año difícil, un año complicado, en el que hemos triplicado básicamente de la data de casos de violencia contra la mujer y grupo familiar, y hemos visto la afectación muy fuerte, ¿no? hacia las niñas. En ese sentido, digamos, nuestras instituciones han venido impulsando varias acciones de prevención de violencia, porque además estamos ejecutando un proyecto que comenzó en febrero del 2021 y que termina en febrero del 2023. Y tenemos retos precisamente para este 2022, ¿no? Y desde nuestro proyecto. Y es allí que vamos a insistir muchísimo en seguir promoviendo la cultura de la denuncia, la información y el conocimiento de la ciudadanía sobre la existencia de la violencia, que la violencia es un delito y que se tiene que denunciar. ¿Sí? Luego también sobre insistir al cumplimiento efectivo de las medidas de protección. Hay medidas de protección para las víctimas, pero esto se tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces estaremos insistiendo mucho desde allí. La atención integral a las víctimas, la atención oportuna desde el establecimiento de salud, el Centro de Emergencia Mujer, la comisaría, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Estaremos insistiendo muchísimo para que esta atención se pueda dar de manera integral, pero además estaremos insistiendo para que las líneas virtuales donde se tiene que hacer la denuncia funcionen de manera operativa. Estos aplicativos que se tiene desde el Poder Judicial o este número de WhatsApp desde el Ministerio Público que tú puedes hacer una denuncia, pues estaremos insistiendo mucho para que los operadores y la ciudadanía en general, y especialmente las víctimas, sepan cómo denunciar desde el número de WhatsApp del Ministerio Público que se ha puesto a disposición este año 2021. Asimismo, la movilización. Es importante que, como se ha mencionado aquí, la importancia de los medios de comunicación para llegar con mensajes positivos, con la línea 100, la línea 1818, o dónde denunciar, o qué hacer, o qué manifestaciones de violencia, si te cela, si te quita el celular, si te grita, si te humilla, pues ya no estamos frente a situaciones importantes de violencia que se tienen que tener ese cuidado, se tienen que poner en alerta precisamente para poder evitar agresiones fortísimas, ¿no? A las cuales lamentablemente en muchos lugares, como se ha mencionado aquí el día de hoy, se normaliza, ¿no? Y por supuesto seguir trabajando muy fuerte con las lideresas, estas mujeres maravillosas que vienen haciendo un trabajo muy grande, ¿no? De acompañamiento, de movilización con la comunidad educativa, con las instancias de concertación, con el gobierno regional, los gobiernos locales. Hay una tarea muy grande, pero también satisfactoria, porque creemos y nos convencemos cada vez más que con nuestra actuación contribuimos con un granito de arena a que más mujeres y más niñas tengan una vida realmente digna, donde las personas nos respetemos por ello, ¿no? Por ser mujeres. Genial, muy interesante todo lo que se viene recargado 2022 y eso es lo bonito, ¿no? Hablar también de las cosas positivas que se vienen haciendo, porque no hay que perder el ánimo a pesar de muchas trabas, como ya ustedes bien mencionan, que existen, ¿no? No desanimarnos, sino seguir
y con más fuerza, con bastante amor y voluntad, que es lo que mueve mucho a las personas. Fernando, ¿qué nos puedes comentar desde el SEA? ¿Qué se viene en el 2022? Bueno, hay algo que no mencioné antes que creo que viene, digamos, cae a pelo en este momento, ¿no? Y es que el 25 de noviembre, o por el 25 de noviembre, hubo en el Agustino una serie de movilizaciones, de pasacalles, que fueron muy importantes porque luego de tanto tiempo de confinamiento y de temor al encuentro, fue una oportunidad para que todas aquellas personas, hombres y mujeres, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, salieran a la calle a poder sensibilizar y convocar a los vecinos y a las vecinas a sumarse al trabajo contra la violencia. Y tuvimos varias acciones, como digo, y una de ellas logró tener en el Agustino alrededor de 600 personas en la calle, entre hombres, mujeres, niños y niñas. Y eso es una de las cosas que queremos continuar el año 2022, es decir, una acción donde los propios vecinos y las propias vecinas, convencidas de que la violencia no debe continuar, tengan la posibilidad de expresarse públicamente para prevenir, para generar cambios en nuestras formas de vivir y de actuar, de tal manera de que se construyan nuevas relaciones entre hombres y mujeres. En ese mismo sentido, tenemos el reto de promover una red distrital de promotoras barriales, ¿no? Es decir, una red de mujeres, principalmente mujeres, pero no solo mujeres, que de manera articulada se cuiden, se refuercen su labor en cada uno de los barrios, se comuniquen y actúen juntas y juntos para prevenir y para actuar cuando se presenten situaciones de violencia, de tal manera de proteger a las víctimas, pero también de demandar la sanción a los culpables. En tercer lugar, queremos colaborar, aportar a que la instancia distrital de concertación y las instancias a nivel barrial de concertación para la prevención de la violencia funcionen de manera más regular, pero que funcionen ¿en qué sentido? En la posibilidad de la articulación de las intervenciones, en que el protocolo de acción conjunta funcione de tal manera de que se haga dos cosas: una efectiva labor de prevención, pero también una oportuna respuesta cuando hayan situaciones de violencia, de tal manera que la víctima sea atendida oportunamente y no se presenten situaciones que hemos visto en el pasado donde la víctima es revictimizada o no atendida, ¿no? Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, un asunto en el que estamos comprometidos es cómo el retorno a clases viene acompañado. O sea, primero esperamos que se efectivice, pero que el retorno a clases venga acompañado del espacio suficiente como para continuar con los chicos en la escuela, con los chicos y las chicas en la escuela en las acciones de prevención de la violencia y de la modificación de pautas y estereotipos de género que son parte de la explicación de por qué la violencia se reproduce en nuestra sociedad. Y en ese sentido, y con eso termino, es también parte de nuestro reto el cómo colaboramos para que los operadores tengan políticas pertinentes, mensajes comunicativos claros, formas de relacionarse adecuadas con niños, niñas y adolescentes que son uno de los grupos más afectados por la violencia en el Agustino y que requieren entonces de una forma particular, adecuada de comunicación y de mensajes y de acciones, de tal manera que los niños, las niñas y los adolescentes se sientan seguros en términos de la protección que el Estado debe ofrecerles, ¿sí? Eso sería parte de las cosas que queremos promover el año 2022. Muchas gracias, Fernando Ortelia, por haber estado en nuestro programa.
con esto vamos cerrando y agradecerles por haber estado el día de hoy aquí con nosotros en Nuestra Voz Existe. Muchas gracias y un saludo a todas y todos quienes nos acompañan en este programa, que podamos cerrar este año reflexionando sobre qué cosas tenemos que hacer para mejorar la situación del país, y nos comprometamos todas y todos a que el año 2022 el país vaya eliminando la violencia de género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Sí, gracias también por nuestra parte desde Piura, contribuyendo allí al desarrollo del país y en alianza pues con SEA. Así que seguimos con ese compromiso, seguimos con ese buen ánimo para decirle basta a la violencia, y estamos seguros que en el 2022 más personas, más instituciones se seguirán sumando a esta lucha. Muchas gracias, Fernando y Ortelia, por haber estado en nuestro programa y habernos compartido todos los logros alcanzados durante este 2021 y también los proyectos a futuro que tienen dentro de sus organizaciones. Eso nos genera mucha esperanza para la población del Agustino, que vienen trabajando justamente para que la violencia se termine, la violencia a las mujeres, la niñez y la adolescencia, y poder tener una transformación social para lograr un país más justo y libre para todos y todas. Antes de despedirnos, les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla, y recordarles que para el 2022 Nuestra Voz Existe se viene mucho más recargado, con mucha más información para poder compartir con toda la población del Agustino y también con todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y a los mercados del Agustino. Así que les deseamos desde Nuestra Voz Existe un feliz año nuevo, a seguir cuidándonos, a seguir protegiéndonos y pasar felices fiestas. Chau, chau, nos vemos hasta la próxima.